rigen la materia. En la fase 3, los actores, o sea, quienes son aquellos actores, tanto físicos como jurídicos, tienen uso de la información contable. Y en la parte 4, entonces, la explicación real de las reglas y la toma de las decisiones, que es la razón de ser de la contabilidad como tal. Entonces, esa es en forma general la presentación y la clase del día de hoy. Vamos a estar viendo primero el por qué, cómo surge, los orígenes, el qué, los conceptos, quiénes o quién hace uso de esas informaciones. Me refiero a las informaciones contables. Y en la fase 4, la parte práctica del el cómo, o sea, cómo se aplican las reglas que rigen la información y la toma de decisiones. Entonces, primero debemos hablar de este caballero ilustre, ¿verdad? Distinguido, el señor Fray Luca Pacioli. Tenemos el detalle de que fue un matemático, ¿verdad? De la época de los años 1445 a 1517. Era un fraile franciscano, profesor, nacionalidad italiana, que se interesó, ¿verdad? Que creó los pininos, los simientes para lo que es la contabilidad que hoy manejamos, que conocemos y que ha evolucionado tanto. Entonces, un detalle importante a considerar dentro de los aportes que hizo esta persona, hablamos del año 1494. En aquella época hizo la publicación de un, de un registro, de un libro, de un esquema, de una creación suya, ¿verdad? Llamada Suma de Aritmética, donde documentó por primera vez el concepto de partida doble en el sistema de la contabilidad y de las entradas. Lo que entendemos hoy día como débito y crédito, siempre que hacemos un asiento contable, hay por lo menos dos cuentas que se van a afectar en dicho asiento, una que se va a debitar, que se va a registrar en el lado derecho, otra que se va a registrar en el lado izquierdo. Entonces, eso es lo que en esencia se refiere al concepto de partida doble y tiene su origen en esta aportación, en estos escritos del señor Fray Luca Pacioli. Eso se habla de que es el padre realmente del concepto primero del tema de la contabilidad y segundo del concepto de la partida doble, que es en esencia lo que da vigencia al quehacer contable. Y realmente de allá para acá, de los 1445, de los 1494, de los 1500 y tanto, ya estamos actualmente en el año 2026 y aún se sigue utilizando, se sigue empleando el esquema de la partida doble. Ya la contabilidad a esta época tenemos sistemas ya en las nubes, sistemas totalmente electrónicos de contabilidad, sistemas digitales, sistemas computarizados, y realmente se aplica este concepto, no deja de tener aplicación. De la misma manera en que en el momento en que se crea, se trabaja dicha aportación, esa misma medida entonces se sigue utilizando independientemente de la evolución que haya tenido
la carrera en sí. Entonces es un detalle muy importante que como estamos iniciando en estos módulos que tienen que ver con la base de lo que veremos ya a nivel de actividades en cada módulo posterior, siempre se va a estar utilizando. Entonces, hay una conexión con el ámbito de la época del Renacimiento, del renacentismo. Se dice por acá que fue amigo cercano de Leonardo da Vinci, con quien colaboró en 1509 con un libro de divinas proporciones, uniendo la sección áurea, la escritura, la contabilidad bajo la lente de la proporción exacta. Es decir, ustedes saben que Leonardo da Vinci fue un personaje, uno de los principales personajes de la época renacentista, por las múltiples actividades, aportaciones en el ámbito, ¿verdad?, de la matemática, de la escultura, de la pintura, fue realmente un genio. Entonces esta persona, Fray Luca Pacioli, tuvo vinculación realmente en ese quehacer de Da Vinci, y de ahí realmente parte de su aporte eh, al área directamente al área de la contabilidad. Entonces, como legado fundamental, podríamos decir que gracias a sus orígenes humildes y su ingreso a la orden franciscana, logró preservar e inmortalizar el sistema que hoy mueve la economía global, mundial, y que realmente corresponde a, dentro de lo que es el sistema operativo, los fundamentos de la administración, el elemento control que es básico en ese aspecto, dentro de las fases del proceso administrativo. Entonces es nada más y nada menos que la contabilidad quien tiene a cargo dicha función. Entonces, dentro de la evolución ya de los registros, podemos ver cómo va evolucionando, cómo va cambiando, pasando de la antigüedad a tablillas de barro, papiro, sistemas de pesas, monedas, medidas, lo que había para aquel entonces, con los apuntes, con lo que se disponía, cómo eso va pasando luego ya en la Edad Media, el desarrollo ya de sistemas numéricos, arábicos, que son los números que conocemos en la actualidad, y lo que permite ya los cálculos exactos a través del registro ya numérico. Entonces eso ya fue para la época de la Edad Media. Luego pasamos dentro del ámbito de esa evolución a la época del Renacimiento, donde se registra la partida doble, como hablábamos de Fray Luca Pacioli, y se expande realmente la información a través de algunos inventos que se hicieron para esa época, dentro de los cuales hablamos de la imprenta, que fue lo que permitió que se pudieran reproducir esas anotaciones, esos manuscritos, ¿verdad?, que había creado Fray Luca Pacioli, entre otros personajes, y que tuviéramos evidencia hasta aún el día de hoy. Entonces luego viene el tema de la revolución industrial, donde surge el aspecto mercantil, y la contabilidad como tal empieza a ser soporte de esa expansión mercantil, y empieza, o sea, la profesión contable empieza a hacerse oficial y fundamental dentro de ese proceso de la revolución industrial. Luego sigue el proceso, a medida que el mundo ha ido avanzando y evolucionando, pues también entonces
ocurre con la contabilidad, llegando a la época contemporánea, donde se crean normativas, se crean realmente normatividad estrictas, reportes financieros de calidad como los conocemos hoy día, los reportes e informes financieros. Ya para la época en la que estamos, del siglo XXI, ya hablamos de la globalización económica, ¿verdad? De la internacionalización de los mercados. Ya realmente en esta época tenemos el caso, la situación donde un producto se fabrica en diferentes partes del mundo. Hay una parte que se ensambla en un país, hay otra parte que se trabaja en otro, otra parte se adquiere en otra parte del mundo, luego se mezclan todos los componentes. Y ahí viene el proceso ya, ¿verdad?, de la comercialización de bienes y servicios de manera global, con la intervención ya de diferentes culturas, naciones, diferentes espacios geográficos. Entonces, es la época que tenemos hoy día, siglo XXI, con ya informaciones y programas de contabilidad, financieros y de otras índoles, ya a nivel de las nubes, o sea, ya a nivel de sistemas contables, donde no necesariamente usted tiene que estar manteniendo la información de manera local, sino que hay programas inclusive ya en otras naciones, en otros países distantes, donde se encarga de guardar esa información que usted va procesando, ayudarle, darle soporte realmente a esa información. Ya en este caso dependerá en gran medida de la dimensión de la empresa, ¿verdad? De quien tenga, quien dé uso a la contabilidad. Porque de la misma manera en que hay sistemas que se guardan en las nubes, que tienen ya a través de sistemas contables ya grandes de otras naciones, también existen empresas pequeñas, medianas, pymes, y empresas que aún no han evolucionado, que tienen un sistema ya manual de registrar a través de libros, del diario, del mayor, ¿verdad? Hacer sus anotaciones directamente de manera artesanal, diríamos, de manera manual. Entonces, pero aún así, lo importante es que se pueda llevar la contabilidad, llevar los controles que la contabilidad requiere y que la empresa requiere para que las cosas funcionen bien. Entonces, ¿cuál es realmente o qué busca la contabilidad? Bueno, informar, proyectar, proteger y fijar valor. Cuando hablamos de informar y decidir, estamos hablando de suministrar datos claves para la dirección, para la toma de decisiones estratégicas. ¿Cuáles son esas decisiones? ¿Cuáles son los datos que se van a informar? Bueno, vamos a estar informando en nuestro departamento a través de los estados financieros cómo marcha la empresa a nivel de las diferentes cuentas que se manejan en esa empresa, cómo marcha a nivel de los gastos, de los costos operativos, de las ventas, a nivel del capital, de los beneficios, de la utilidad, de todo, de los activos, los pasivos, de todas las actividades que tienen que ver con las cuentas que maneja la empresa y que se resumen en estados financieros, ¿verdad? Que permiten luego tomar decisiones ya de carácter estratégico, de en qué se va a invertir, en qué se va a manejar esos recursos. Entonces, por eso la contabilidad informa para la toma de decisiones. No hablamos de proyectar, es decir, con los datos e informaciones que se provee a través de sus registros, a través de los estados, pues entonces podemos promover la eficiencia administrativa, desarrollar planes de acción
hacia el futuro. O sea, con datos precisos, los tomadores de decisiones podrán hacer sus proyecciones, sus presupuestos, sus cálculos de expansión, de ver nuevas inversiones, analizar probabilidades, ¿verdad?, de ampliar la gama de opciones de productos, de producción. Pero todo eso se basa en informaciones de cuál ha sido el comportamiento de la empresa. Entonces, en el ámbito de proteger, se busca proteger, salvaguardar los recursos mediante los controles internos, las auditorías externas, internas y el seguimiento para proteger los bienes de la empresa. Entonces, cuando hablamos de fijar valor, es determinar los costos de bienes y servicios para establecer precios de ventas adecuados. Para usted como propietario de una empresa, saber a cómo va a vender un producto X, tiene que tener clarísima la información de cuánto le cuesta a usted ese producto, ya sea producirlo o adquirirlo, para usted entonces a partir de ahí determinar un margen de beneficio, de rentabilidad que aspira a que le dé ese producto, y el cual usted le va a calcular y le va a agregar, pero para eso debe estar claro cuál es el costo de ese producto. ¿Qué cuesta? Entonces, como definición, como técnica, consiste en registrar, clasificar y resumir todos los acontecimientos económicos de las empresas. ¿Con qué detalle? Con el detalle que debe ser sistemático, de forma cronológica y expresado en dinero. Cuando habla de registrar, estamos hablando de los libros. Clasificamos, cuando ya estamos hablando ahí del libro La Mayor, donde clasificamos por cada tipo de cuenta. Cuando hablamos de resumir, estamos hablando ya de los estados financieros, en los cuales ya detallamos, por ejemplo, el estado de resultados, con ingresos, costos y gastos, el estado de situación, donde vemos los activos, pasivos y el capital de la empresa. Entonces ya los acontecimientos económicos son las transacciones que se van desarrollando de manera sistemática, es decir, no es algo que se hace en un momento, en un tiempo, sino de forma permanente, cronológica, es decir, en la medida en que se van produciendo, mes tras mes se van registrando dichos acontecimientos y siempre expresados en dinero en la moneda que corresponda al país donde usted esté trabajando. Si usted trabaja en República Dominicana, normalmente va a ser representado en pesos dominicanos. Si usted trabaja en República Dominicana, pero para una empresa extranjera, tiene que ser, por ejemplo, una zona franca o algo así, o una filial de una empresa extranjera, pues entonces sería en la moneda de donde viene esa empresa. Pero siempre sería expresado en términos de dinero, de cantidades y de monedas específicas. Entonces, las reglas de la contabilidad corresponden a los principios contables generalmente aceptados, los PCGA. Entonces, hay varios principios que son fundamentales y que debemos conocer. Primero, principio de entidad, es decir, la empresa es un ente independiente. Usted tiene una empresa, es accionista de esa empresa, usted es propietario o parte del conjunto de propietarios, de accionistas. Entonces la empresa como tal es un ente que tiene su personalidad jurídica como tal, que tiene su identificación, su RNC. Por lo cual los temas personales no deben tener incidencia en los temas institucionales o empresariales. A eso se refiere
el término del principio de entidad. O sea, lo suyo particular no debe tener ni debe manejarse. Eh, es decir, usted tiene una empresa, usted de manera particular toma del dinero de la caja para hacer la compra de su casa. Eso realmente, ese principio dice que no. Usted si va a comprar para su familia, para, ¿verdad?, sus gastos particulares, deberá hacerlo del sueldo que usted recibe o de los beneficios que usted obtenga en dicha empresa, pero nunca del dinero de las ventas de la empresa. Eso se habla ahí de fronteras claras. Entonces, habla del principio del negocio en marcha. Es decir, se entiende que al momento de usted crear una empresa, nunca se hace con la finalidad de que esa empresa al poco tiempo ya desaparezca, sino que tiene una vida ilimitada. Por lo tanto, se trabaja bajo el concepto de valores históricos, no de liquidación. Aunque hay empresas que con el tiempo tienden a desaparecer, pero nunca cuando se crean es pensando en que va a desaparecer en un tiempo. Puede desaparecer por problemas económicos, situaciones a veces entre los propietarios, divisiones, situaciones, pero realmente en los principios, los estatutos de la empresa, normalmente no se crean pensando que va a desaparecer como tal. Entonces el periodo contable, que viene siendo un reloj financiero, donde se trabaja la vida, diríamos, de la empresa durante el año y se divide en espacios, el año en meses, y así se van trabajando los asientos y registros. Se llama periodo contable. Normalmente va del mes de enero al mes de diciembre, aunque puede variar en algunas empresas, por ejemplo, el fisco, el Estado, la DGI, da la opción de que las empresas puedan elegir diferentes opciones para hacer su ciclo contable. Pero el más común es el que va de enero a diciembre. Entonces, el costo histórico se refiere a la memoria, ¿verdad?, de que todo evento económico se registra su valor de origen al momento de la transacción. En este caso, no tomando en consideración fluctuaciones, costo de oportunidad, sino lo que costó. Usted compra un artículo, una maquinaria, ¿verdad?, un inventario para su empresa, pues debe registrarlo en el momento a lo que le costó en ese momento. Esto en este caso, diríamos que con toda regla normalmente tiene excepción, ¿verdad? Entonces, en el caso de los inventarios, vamos a ver que hay forma de evaluación, pero eso ya la empresa lo hace atendiendo acuerdos que existen donde el mismo Estado le permite un esquema y un sistema para hacer dicha evaluación, que no es algo que la empresa va cambiando. Por ejemplo, en el caso de los inventarios, tenemos métodos de evaluación de eso que usted compra, como por ejemplo el último en entrar, el primero en salir, costo promedio ponderado, entre otras cosas, pero nunca la empresa usa varios de esos métodos, usa uno. Entonces, normalmente usa, por ejemplo, en este caso, el último en entrar, el primero en salir, que es lo que establece la legislación dominicana. Pero nunca usa un día uno, un mes uno, un año uno, y otro año otro, ¿no? Que puede variar atendiendo al tipo de empresa y la actividad que desarrolle. Entonces, secretos ya del contador, el principio del devengo. ¿Cuándo realmente se da una transacción? ¿En qué momento? Una transacción dice que se da en el momento en que se entrega la mercancía o se brinda un servicio, que sea al contado o a crédito. Entonces, eso es lo que se registra, esa es la transacción. Y es el evento económico que realmente debe reconocerse y debe anotarse en los libros correspondientes. Esa situación que se da en la comercialización de un bien o servicio. Entonces,
Ese es el momento 1. El momento 2 habla del flujo de caja del pago. En este caso se habla de 30 días, el cliente paga la factura, entonces ya eso es un acuerdo que se establece entre la empresa y ese cliente, que puede ser tanto pagado al momento, pagado una parte, pagado 30 días o un número mayor de días. Entonces ya eso es un tema ya de flujo de caja y de acuerdo que se establezca. Tenemos una regla de oro donde la contabilidad financiera registra la realidad económica cuando ocurre. O sea, eso debemos tenerlo siempre pendiente, sin importar el momento exacto de donde salga el dinero. Es un dato que nosotros debemos tenerlo pendiente, y al momento de hacer nuestros asientos siempre debemos tener ese concepto del principio del devengo, de lo devengado. Se registra lo que se produce en el momento en que se hace. Ya luego cuando hay cambios, pues sí hacemos asientos que realmente evidencien dicho cambio. Entonces tenemos alguna vinculación con otras áreas. Por ejemplo, matemática, que provee la parte numérica para el cálculo de los registros, de la partida doble, de las proporciones. La economía, que aporta el contexto macro y microeconómico, ayudando a entender el comportamiento del mercado, valor, asignación de recursos. El derecho, que establece el marco legal, comercial, laboral, tributario, que tiene que ver con las actividades de la empresa. La administración, que la contabilidad, decíamos, es parte de los controles que establece la administración. Utiliza los datos contables para diseñar estrategias, optimizar procesos y dirigir la organización, que se asume que es hacia el éxito. Entonces, un contador, ¿qué hace? ¿En qué área puede desempeñarse? De manera interna, trabajando como empleado en una empresa, como contralor, como gerente financiero, contador, analista, auxiliar, entre otras actividades. Su enfoque es 100% operativo a lo interno de la empresa. Solamente trabaja, produce, no emite opiniones de auditoría externa. O sea, cuando es auditado no tiene que emitir ninguna opinión, sino es el externo quien da su opinión. Entonces, puede trabajar de manera independiente, en este caso como auditor. Debe ser un profesional del área, contador público autorizado, y puede desempeñarse revisando estados financieros elaborados por otros para emitir una opinión objetiva acerca de qué tan razonable es dicha información. También puede trabajar en el sector público, en el Estado, contabilidad gubernamental, Cámara de Cuentas, encargado de presupuesto, en la Contraloría General de la República, en las diferentes entidades, ministerios, direcciones e instancias del sector público, en sus diferentes denominaciones. Entonces, dentro de los motores del mundo empresarial, tenemos algunas clasificaciones de las empresas comerciales, aquellas que se dedican exclusivamente a comprar mercancías para revenderlas, por ejemplo, supermercados, tiendas de ropa, entre otros. Industriales, aquellas que transforman una materia prima en un producto terminado, una fábrica de muebles, ensambladora de vehículos, entre otros. Y las de servicios, que son las intangibles, las que ofrecen servicios, habilidades, facilidades, como son una consultoría, una clínica, transporte, telecomunicaciones, entre otras. Son diferentes tipos
de actividades empresariales. Entonces aquí tenemos algunos diferentes tipos de empresas y la manera en que están configuradas en cuanto a capital y cómo son administradas. La EIRL, una persona física, capital mínimo, no existe monto mínimo, administración, un gerente. Luego están las SRL, de 2 a 50 socios, mínimo 100.000 pesos, gerente o consejo de gerente. Las SA, sociedad anónima, mínimo 2 accionistas, 30 millones, consejo de directores. Y las SAS, que ya son mínimo 2 accionistas, 3 millones, estructura libre por estatutos. Son diferentes tipos de empresas desde el punto de vista jurídico. Entonces, algunos errores que pueden darse cuando estamos iniciándonos en el mundo de la contabilidad. Por ejemplo, mezclar los bolsillos con la empresa, porque hablamos, ¿verdad?, de aquel principio de la entidad, que no podemos violar, pagar la colegiatura de los hijos o vacaciones de la familia con la cuenta bancaria de la empresa. O sea, ¿cuál es la solución a eso? Asignarse un salario y mantener cuentas estrictamente independientes, separadas. Nunca mezclar, que es un error muy común que cometen muchos emprendedores. Eso ya en un empresario grande es un poco más difícil que ocurra. No imposible, pero más difícil. Pero sí ocurre cuando hay personas que tienen proyectos de negocios, emprendimiento, donde muchas veces no existe una frontera entre la empresa y la persona. Entonces ahí muchas veces pues, se mantiene de la familia, lo que va generando las ventas de la empanada que se vende diario, o el trabajo de mecánica que se hace en el taller. Eso suele pasar, pero no es lo más recomendable. Lo ideal es asignación de un sueldo. Usted como empleado, aunque la empresa sea suya, usted es empleado de la empresa. Vamos a suponer, usted es el gerente de la empresa, o el director, ¿verdad? O el encargado, como a usted le convenga más, pero o sea, nunca mezclar una cosa con otra. Entonces, otro error, esperar el cobro para registrar, no es debido, que debe realmente, atendiendo al principio de lo devengado, registrar en el momento en que se produce la transacción, cuando ocurre el hecho económico. Otro error, modificar el pasado en relación al costo histórico. O sea, si me costó algo un producto, un monto, una cantidad, no puedo, entonces luego después, poner una cantidad diferente o registrarlo con una cantidad distinta. Si ahí tenemos violaciones, ¿verdad?, los principios del valor histórico del producto. Y además de que voy a registrar una información irreal, la que no corresponde. Entonces esos son detallitos que hay que evitarse en la contabilidad. Entonces, dentro del ecosistema en acción, podemos ver un pequeño mapa conceptual donde vemos, por ejemplo, eventos de materia prima, transacciones diarias generadas por entidades comerciales, industriales. Esa materia prima se refiere a aquellos materiales que son indispensables para la creación de un producto. Entonces, resultado, el plano final, estados financieros claros y precisos, vitales para la toma de decisiones, lo correcto, lo ideal, los principios son reglas, ¿verdad?, que debemos llevar, que debemos poner en práctica para que la información pueda medirse con objetividad. Y el profesional, en este caso el contador, el profesional dependiente o independiente que registra y clasifica usando la partida
doble. Ahí la importancia del trabajo contable. Entonces, aquí hay algunas preguntas que ustedes pueden ya tener, tienen la respuesta, ¿verdad?, a mano. ¿Quién es el padre de la contabilidad? ¿Y qué documento documentó? ¿Qué información manejó? Bueno, eso es parte de las actividades que están en la parte práctica que ustedes van a desarrollar, y ahí la respuesta les parece bien clara. Fray Luca Pacioli, y es el método de la partida doble 1494. Si una clínica compra equipos médicos hoy a crédito para pagar en 60 días, ¿cuándo se registra la transacción? Debe registrarse en el momento en que se hace la transacción. O sea, aunque no se haga inmediato, pues cuando se vaya a hacer, que a veces hay lugares que hacen un registro de manera mensual, estamos hablando de empresas más pequeñas, ¿verdad?, que no tienen tantos movimientos, o semanal o quincenal. Bueno, pues se hace el registro del día en que ocurrió dicha transacción, atendiendo al principio del devengo o del vengado. Puede un contador dependiente, o sea, un empleado, auditar oficialmente estado financiero de su propio empleador? La respuesta evidentemente que es no, porque la opinión que dé un contador al trabajo que él mismo ha realizado, desde el punto de vista de la objetividad, no aplica, o sea, no corresponde. No es que se dude del trabajo, pero supone que si está trabajando en la empresa y se entiende que es profesional y que maneja el ámbito contable, sino que no es, contablemente hablando, de acuerdo a los principios y las normas, que debe ser alguien desde fuera que debe dar su opinión acerca de lo que se ha hecho. En este caso es un contador, o sea, un auditor externo, contador público independiente. En la contabilidad, el ámbito de la claridad es fundamental. La contabilidad no es un archivo histórico del pasado, sino un plano arquitectónico que permite proyectar el futuro de la organización. Es decir, por eso la información debe ser clara, objetiva, oportuna, diáfana. Debe ser una información que pueda ser útil para la toma de decisiones. Entonces, dominar este lenguaje no solo registra números, no solamente puede verse que el contador como alguien que registra números, sino que realmente tiene el poder para la toma de decisiones o facilita a quien toma la decisión el tener informaciones claras y precisas. Entonces, en esto consiste nuestra presentación correspondiente al día de hoy. Vamos a regresar aquí a nuestro auditorio. Entonces, esa es la presentación que corresponde al día de hoy. En eso consiste, ¿verdad?, la actividad que vamos a habilitar para que ustedes la desarrollen, con algunas respondiendo tanto el foro como algunas preguntas de los temas que vimos en la presentación. Entonces, ¿alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, algo que quiera decir con relación a lo que acabamos de presentar? ¿Alguna duda? Todo claro, profe, todo Excelente. claro. Muy bien, muy bien. Esa es la Muy idea. claro. No, muy bien. Esa es la idea, que esté todo claro, que podamos entender y aplicar estos conceptos que son claves y fundamentales, no solamente para el momento de ahora que estamos trabajando el curso, sino ya para cuando usted como profesional del área, como empresario, emprendedor,
como en este caso como empleado también, tú puedas realmente ponerlo en práctica. Entonces, si no hay alguna inquietud, alguna duda, pues estaríamos entonces dando por finalizado esta actividad del día de hoy para luego trabajarle el tema de la grabación y subirla para que la tengan a mano. Entonces, de mi parte sería todo. Desearle buenas noches para todos. Feliz resto de la semana. En este momento voy a parar la grabación para así entonces poder compartirla.